Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. La madre de mi hijo me engañó. Estoy devastado. Buen día a todos. Trataré de ser lo más breve posible. En noviembre, mi entonces novia de 5 años, y madre de mi hijo de 3 años, me engañó. Había llevado a nuestro hijo a casa de mis abuelos, como siempre hago los fines de semana, y ella se quedó detrás de nuestro apartamento. Me pidió que llamara a un Uber para que viera a una amiga, no respondió a mis mensajes de texto el resto del día y no pudo dar cuenta de su hora/diagonal paradero cuando le pregunté al día siguiente. Avanzando rápidamente hasta la Nochevieja, se emborrachó y se jactó ante un amigo en común de que se había a alguien la noche en cuestión, alguien que conozco. El amigo en común me dijo que estaba furioso y le dijo a mi ex que empacara todas sus cosas y se fuera del apartamento. Cuando le pregunté sobre la infidelidad, me dijo que no tenía más remedio que engañarme porque me había distanciado y sentía que ya no la amaba. Ella se ha mudado de nuevo a la casa de una amiga para arreglarse y actualmente tengo a nuestro hijo. Estoy devastada. Está desempleada, fue despedida recientemente, casi sin hogar y no tiene idea de cuándo conseguirá un trabajo. Me ha preguntado si puedo comprarle los billetes de avión mensuales para que pueda venir a ver a nuestro hijo hasta que encuentre un trabajo, pero estoy en contra. Nos hemos bloqueado en todas partes excepto en WhatsApp, para que ella pueda hacer videollamadas a nuestro hijo, pero estoy aterrorizado por lo que sucederá después. Soy un desastre y ella parece haber seguido adelante. Lo cual está bien, lo que sea, pero temo por lo que suceda después con nuestro hijo y cómo compartiremos la crianza con éxito. Si no consigue un trabajo en los próximos meses, ha mencionado la posibilidad de recuperar a nuestro hijo y yo le enviaría algún tipo de estipendio para mantenerlos a los dos. Realmente estoy buscando algún consejo, cómo sanar de la infidelidad y cómo compartir con éxito la crianza compartida. Comentarios de Lope. Perdió su trabajo hace unos meses. El apartamento está a mi nombre, lo compré. No puede volver a vivir con su familia porque la situación de su lado es demasiado tóxica, parientes alcohólicos y lo que sea. No creo que podamos compartir la paternidad bajo el mismo techo. La noche en que me engañó, le pregunté repetidamente si había hecho algo o si había algo que quisiera confesar. Ella dijo que no había nada. Solo me enteré porque ella se jactó con un amigo en común de cómo se estaba teniendo intimidad con un comediante famoso y como yo no tenía idea. No la soporto. Si viviéramos bajo el mismo techo, mi hijo se daría cuenta de mi resentimiento. Comentario 2 Gracias. Voy a ver a un abogado este viernes, pero esta mujer ya está poniendo a prueba mi paciencia. Ni siquiera tuve la decencia de llamar a nuestro hijo ayer. Comentario 3 Gracias por todos sus consejos. Mañana tengo una cita con un abogado para buscar asesoría legal. Crucemos los dedos. Lo que me frustra es que, una semana después de que se mudara, ya ha roto una de sus promesas. Prometió hacer una videollamada a nuestro hijo todos los días y no lo llamó ayer. Estoy furioso, pero creo que esto podría ser un indicio de lo que vendrá. Actualización 1:8. ¿A los infieles, les importa siquiera? 3 semanas desde el día en que no puedo dormir sin medicación. Estoy atrasado en el trabajo y tendré que asistir a terapia durante el resto del año. Todavía estoy rodeado por pensamientos intrusivos de ella y el otro hombre y estoy aquí criando a nuestro hijo de 3 años, mientras mi ex se fue a otro estado. ¿Realmente, a los infieles les importa el daño que han causado? ¿Cómo es posible que alguien arruine tu vida y siga adelante como si nada hubiera pasado? 2. Debo hacer una prueba de paternidad. He tenido bastante tiempo para pensar en lo que ella hizo. Cuando empecé a sospechar de la infidelidad, primero dijo que no pasó nada, luego dijo que solo se besaron y una vez que hubo pruebas inconclusas, confesó. Antes de todo esto, ella seguía diciéndome pero nunca dormí con otro chico mientras estaba contigo. Obviamente esto era falso. Esto obviamente pone en duda si todo lo demás que ella dijo fue una mentira. Tenemos un hijo de 3 años que es igualito a mí, pero me pregunto,
solo por mi tranquilidad, si debería hacerme una prueba de paternidad. Si ella mintió sobre esto, ¿qué más podría haber mentido? Potencialmente. 3. Ingresando a una clínica psiquiátrica. Amigos, estoy ingresando a una clínica psiquiátrica y pasaré 2 semanas allí para poder ser el padre que mi hijo merece. En este momento sé que no lo soy y no seré el padre que merece en el futuro. Solo quiero agradecerles a todos por su amabilidad y todos sus consejos. El hecho de que todos ustedes hayan pasado por algo similar y hayan salido más fuertes me da tanta esperanza. Solicitaré la custodia completa y con suerte para fin de año podré sentirme humano nuevamente. Sé que esto es predicar a los convertidos, pero si alguien encuentra este mensaje y quiere engañar, nunca vale la pena una noche de placer para ti, puede arruinar años de confianza en uno mismo de la persona traicionada. Les deseo a todos mucho más que suerte. 4. Después de 3 semanas sin contacto, ella me contactó. Hola a todos. Pasé 5 días en el hospital. No sé si estoy mejorando, pero me siento mejor que la última vez que publiqué. Hoy recibí este mensaje de mi ex. ¿Por qué está haciendo tan frío cuando te envío mensajes? Solo quiero saber cuándo podemos establecer una relación de coparentalidad saludable, una en la que ambos nos odiamos pero podamos actuar normalmente frente a nuestro hijo y ser cordiales el uno con el otro. No he respondido. Antes de esto, preguntó si me siento mejor y que espera que me cure. No estoy muy seguro de cómo responder. Mi hijo todavía está conmigo y mi familia y es posible que ella regrese en 2 meses. Todavía está recaudando dinero para conseguir un apartamento. ¿Cómo debo responder a esto? Antes de esto, solo hablábamos cuando ella quería actualizaciones sobre nuestro hijo o si quería hablar con él por teléfono. Ese mensaje me desconcertó un poco. 5. Es hora de hacer el trabajo desordenado de sanar. Hasta luego amigos. Hoy se cumple exactamente 1 mes desde el día en que pensé que lo estaba haciendo bien. No nos hemos comunicado y solo hablamos sobre nuestro hijo. He estado evitando a toda costa las redes sociales. También me ingresé en una clínica durante 1 semana, pero hoy hice la cosa más tonta de todas, momentáneamente la desbloqueé y revisé su Instagram, ¿y saben qué? Ella está eufórica, genuinamente feliz. La vida ha seguido adelante para ella. Esos 5 minutos que pasé revisando su perfil deshicieron todo el progreso que había logrado en estas 3 semanas. Me sentí destrozado. ¿Cómo es posible que alguien engañe a su pareja, se vaya y deje a su hijo atrás y no parezca sentir ni una pizca de remordimiento? Pero si ese momento de debilidad momentáneo de ver su Instagram reveló algo, es que realmente no he sanado, no lo he hecho por mí mismo. Para ser honesto, creo que el trabajo desordenado de sanar comienza ahora para mí. No soy una persona demasiado emocional. La última vez que lloré fue en 2014 cuando falleció mi abuela. Este año he llorado todas las noches después de acostar a mi hijo. Lo peor fue cuando sollozaba tan fuerte que lo desperté y me preguntó ¿estás bien, papá? Eso me destrozó, amigo. Nunca quiero que mi hijo me vea tan débil nuevamente, pero siento que es hora de dejar de estar aquí todos los días y finalmente poner en práctica todo lo que he aprendido. Será un año difícil, pero lo superaré solo por mi hijo. Gracias a todos por sus amables palabras. No me oirán por un tiempo. Espero que la próxima vez que publique sean buenas noticias. Les deseo a todos mucho más que suerte. 6. La neblina de la aventura está desapareciendo de mi exnovia. Hola a todos, entonces la madre de mi hijo me engañó, se emborrachó y se lo contó a un amigo mío. Se mudó a principios de enero y ha estado saltando de sofá en sofá de amigos desde entonces. Actualmente tengo a nuestro hijo y he estado viviendo como un padre soltero. Todavía se está resolviendo la custodia. No sé si esto es una queja o una actualización. Es tan extraño ver cómo rápidamente desaparece la neblina de la aventura. Ella estaba llena de esperanza y arrogancia después de engañarme, cambió su apariencia y en las primeras semanas de saltar de sofá en sofá, seguía recordándome que dejarme ir fue la mejor opción para ella.
Bueno, ahora la realidad está calando. Su amante se distanció de ella después de descubrir que tenía pareja. Aún está desempleada y no ha visto a nuestro hijo en 3 meses porque no tiene los medios. Curiosamente, siempre rezaba por Karma, pero honestamente ahora siento lástima por ella. Sus amigos me han dicho que está pensando mucho en lo que pasó y ella misma ha admitido más de una vez que no debería haberme engañado. No sé cómo me siento, definitivamente no estoy feliz de que esté recibiendo su merecido. Esta es solo una situación muy triste. 7. Mejora, te lo juro que sí. Hola amigos, 8 meses es mucho tiempo. No una actualización rápida. En resumen, tengo la custodia principal de mi hijo, él está conmigo de lunes a viernes y su madre lo tiene los fines de semana. Ella regresó al estado en el que estoy hace 2 meses. Tiene un trabajo, no es increíble pero es un trabajo y ayuda a cuidar de nuestro hijo. Ella y yo no somos amigos, no hablamos más allá del incómodo hola cuando dejo a mi hijo los fines de semana. Tengo una nueva novia, es increíble de una manera que no puedo describir con palabras. Le conté lo que sucedió con la madre de mi hijo y ella ha sido comprensiva conmigo. No puedo verla tanto como quisiera porque soy el principal cuidador de mi hijo, pero la veo los fines de semana cuando mi hijo está con su madre. Todavía estoy en terapia y probablemente continúe hasta fin de año. Aún me resulta difícil confiar, pero hay un poco de luz filtrándose entre las grietas. No he pensado sinceramente en cosas malas en los últimos 4 meses y finalmente mi hijo está feliz conmigo. Cada noche me dice que me ama y cada noche trato de mostrarle lo mismo. De hecho, mientras escribo esto, está en la cama acurrucado a mi lado y soñando con lo que sueñan los niños de 4 años. Gracias a todos por estar allí cuando necesitaba a alguien que me escuchara. Todo está bien, todo está bien. 8. Adiós amigos, el tiempo realmente lo cura todo. Buen día a todos, el tiempo vuela, ¿verdad? No puedo creer que hayan pasado 14 meses desde que sucedió todo. He estado siguiendo los foros durante un tiempo. Simplemente no he respondido y pensé que hoy sería tan buen día como cualquier otro para despedirme de este subreddit. Solo una actualización, el mes pasado me ofrecieron y firmé un trabajo en una enorme empresa de tecnología, una de las más grandes del mundo, probablemente sabrás de cuál estoy hablando guiño. Duplicó mi salario. Este trabajo cambiará fundamentalmente mi vida y la de mi hijo para siempre. No éramos ricos, pero el dinero no era demasiado problema antes, pero este trabajo nos dará la seguridad que pensé que solo tendríamos cuando cumpliera 40 años. Tengo 31 en este momento. Mi relación con la mujer que conocí después de la madre de mi hijo está creciendo cada vez más. Mira, hemos tenido algunos problemas recientemente, pero nada que no podamos solucionar. Ella piensa que estoy demasiado ocupado y he prometido hacer más tiempo para ella. Todavía tengo la custodia principal de mi hijo. Es posible que regrese con mis padres durante 1 o 2 meses mientras cumplo mi periodo de prueba en el nuevo trabajo, pero él y yo estamos mejor que nunca. Todos los días me dice que me ama y todos los días trato de mostrarle lo mismo. Si no has leído mi primera publicación, por favor hazlo. Estaba desesperado cuando la madre de mi hijo rompió conmigo. Sentí como si alguien hubiera sacado todo el aire del planeta. 14 meses después, estoy rodeado de amor. Tengo un trabajo que paga mucho más de lo que podría haber imaginado y mi vida como cuidador principal de mi hijo es la mayor fuente de alegría. Desde el fondo de mi corazón, gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que espero que nunca nos volvamos a ver, jaja. Cuídense todos y les deseo lo mejor. Final actualización. La madre de mi hijo quiere conocer a mi nueva pareja. Espero que estén todos bien. Buscando un poco de consejo. Rompí con la madre de mi hijo a finales de 2020 y desde entonces he tenido la custodia principal de nuestro hijo. Vive conmigo y ve a su mamá los fines de semana. En agosto del año pasado conocí a mi actual pareja, con la que sigo ahora.
Dado que esta es mi primera relación desde que rompí con la madre de mi hijo, no quería presentarle a mi pareja demasiado rápido. Para abreviar la historia, esperé un año, este agosto, antes de presentarlos. Ella había estado pidiendo conocer a mi hijo antes, pero no quería apresurarme o confundirlo después de romper con su mamá. La semana pasada, durante una de nuestras entregas, su madre me preguntó si le había presentado a mi pareja. Cuando le pregunté por qué, me dijo: ha estado hablando del amigo de papá cada vez que lo dejas. Me ha pedido que conozca a mi pareja. ¿Soy una tonto por no querer que esto suceda, todavía? Tuve una terrible ruptura con la madre de mi hijo y una larga batalla por la custodia. Ahora solo nos estamos asentando en un ritmo adecuado de coparentalidad. También creo que no es razonable querer investigar a alguien que conozco desde hace más de un año. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.